Notas del parcial para el lunes, más tardar. Les informo, les prometo. Más tardar lunes tienen sus notas. He tenido varios compromisos y me ha hecho difícil atender un poco de algunos temas como las evaluaciones. Entonces, espero entregar notas la semana que viene, el lunes a más tarde. ¿Vale? Buenas tardes. La semana pasada estuvimos hablando de un tema relacionado con la producción. Bien. Ahora que hablamos de producción, bueno, primeramente nos enfocamos en la teoría de la empresa, ¿no? Al fin de cuentas, quien produce es una empresa. Por muy grande o muy pequeña que sea, todo proceso productivo pasa por el uso de factores e insumos, ¿no? Para llevar al mercado algún producto. Llámese un bien, llámese un servicio, prestar un servicio como, por ejemplo, el servicio de intermediación financiera, ¿no? Hablábamos de un banco, por ejemplo. Así como un banco, también alguien que produce un bien necesita factores como mano de obra, emplear a trabajadores, necesita capital, es decir, utilizar maquinaria, equipos, aplicar algún tipo de recurso, tierra, tecnología. ¿Qué otro factor de producción conoce? De lo que he nombrado, falta alguno, ¿no? La habilidad del empresario, ¿no? Factores de la producción. Bueno, de alguna manera esto se evaluó en la primera parte. Como les digo, las notas que vienen llegando, estoy diciendo que ya están pendientes para la próxima semana, ¿vale? Más tardar el lunes estaré subiendo eso al Moodle. Dios mediante. No olviden la asistencia. Hablando del Moodle, por favor. No sé si hay alguna duda. Bien, entonces decíamos que toda empresa es una unidad técnica y económica, ¿no? ¿Por qué es una unidad técnica? Bueno, porque, como decíamos, utiliza factores, insumos, que son combinados siguiendo algún tipo de proceso productivo para alcanzar un máximo nivel de producción. Y el objetivo, desde el punto de vista económico de toda empresa, es ¿qué? Pagar más impuestos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del empresario? Pagar la mayor cantidad de impuestos posible. ¿O cuál será el objetivo de toda empresa? El empresario busca maximizar algo. ¿Qué será? La cantidad de impuestos que paga. Maximizar la cantidad de multas a las que es sometido. ¿Cuál será el problema de la empresa? El empresario realiza una actividad económica para llevar un producto al mercado y obtener a cambio ¿qué? Para maximizar sus beneficios, profesor. Así es. Así es. El objetivo de la empresa es maximizar sus beneficios económicos.
Bien. Algunos compañeros que están llegando aún. Bien. Los que vienen llegando, el Moodle, la asistencia, ¿no? No olviden. Estoy más o menos tratando de recordar un poco lo de la clase del viernes, por si acaso hay alguna duda, ¿no? Hasta este punto, me refiero a la teoría de la producción, claro. ¿Todo claro? Imagínense algún empresario, cualquiera, que usted le hiciera una pregunta acerca de su empresa y no supiera responder. Si usted le preguntara a un empresario, ¿cuál es la productividad de su trabajador? ¿El empresario debe o no sabe responder esa pregunta? Una pregunta sencilla. Cualquier empresa, suponga que usted tiene una ferretería cerca de su casa y usted se acerca a la ferretería con ánimos de hacer una consulta. Bien, y le pregunta al dueño o gerente de la fábrica o de la ferretería, señor o señora, ¿cuál es la productividad de su trabajador? De sus trabajadores. En promedio, ¿cuál es? Entonces, imagínense que el ferretero no supiera responder esa pregunta. Sería muy raro, ¿no? ¿Y cuál sería la respuesta que ustedes esperan? ¿Cómo la medirían? Bueno, obviamente se espera una respuesta, ¿no? El ferretero tiene que saber cuál es la productividad de su trabajador. O si son varios, ¿cuál es el promedio? Bien. Por acá dicen rendimiento laboral. Sí, lo doy como bueno, pero hay un concepto más concreto. Hay un indicador de esa productividad promedio. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo medimos la productividad del trabajador? Bueno, decíamos que necesitábamos un indicador exacto. Es el producto medio del trabajo, como dice Natalie. Producto medio del trabajo. Bacana. Correcto. ¿Cómo calculamos el producto medio del trabajo? Bueno, dividimos el producto total entre el número de trabajadores. ¿Cuál sería el producto medio del trabajo en una ferretería? ¿Cómo calcularíamos el producto medio en una ferretería? ¿De qué se encarga la ferretería? De vender herramientas, ¿no? Herramientas de trabajo. Correcto. Vender herramientas. La venta de herramientas seguramente se puede expresar en cantidades, ¿no? Bien. La cantidad de herramientas vendidas por trabajador sería algo así como el producto medio del trabajo. Bien. Supongan que las herramientas, por supuesto, tienen varias denominaciones, incluso varias marcas para un mismo tipo o denominación de una herramienta, ¿no? Pueden haber varios tipos de utensilios, taladros, etcétera, ¿no? Llaves. Por ejemplo, pueden haber varios tipos de tuberías. Bien.
Una manera de cuantificar el total producido en este caso sería darle un valor a esa producción, ¿no? ¿Cuánto es la venta por trabajador? Y obtener algo así como el valor del producto medio del trabajo. Pero al fin de cuentas todo depende de la cantidad vendida, ¿no? O sea, podríamos multiplicar la cantidad de herramientas que venda cada uno por el valor de esa cantidad y obtener un indicador monetario. Sería el valor, ¿no? Multiplicar por los precios de cada utensilio, de cada tubería, de cada martillo, ¿no? Podemos determinar cuánto vende la ferretería, digamos, en un día, y en promedio cuánto le corresponde a cada trabajador. Si tiene 2 trabajadores, pues divide entre 2. Seguramente uno de ellos va a vender más que el otro, pero en promedio, al día, entre, digamos, ambos hay un punto intermedio, ¿no? Si son 3, y si es un solo trabajador, obviamente el producto medio del trabajo es el total de la producción o venta dividido entre el único trabajador que tiene contratado, ¿no? Entonces, bueno, es sencillo. Vamos a recordar un momento dónde estábamos, ¿no? Vamos a concentrarnos en el mismo ejemplo de la clase pasada. Partiendo de la función de producción, que ya la definimos, como aquella expresión que nos muestra cuánto es el máximo de producto que se puede obtener. Por ejemplo, a medida que contratamos más trabajadores. Entonces vemos cómo el número de trabajadores puede ir creciendo. Por ejemplo, desde 0, punto A, 1, punto B, podemos aumentar la mano de obra, ¿no? Hasta 8, punto I. Y por el lado del producto esperamos un aumento. Mayor producción, a medida que contratamos un trabajador, es 100, con 2 empleados, 210, con 3, 330. Aquí tenemos algo interesante, ¿no? Fíjense que el producto total es 100 inicialmente. Pero si contratas un segundo empleado, más que se duplica, ¿no? De 100 pasa a 210. Eso quiere decir que el producto medio está creciendo, fíjense, de 100 a 105, de 105 a 110, con 3 trabajadores. ¿Por qué? Porque dividimos Q entre L, ¿no? La cantidad de herramientas entre 3. Si se venden 330, entre 3 es 110. Pero con un cuarto empleado, cae a 101.25. ¿Qué significa eso? Bueno, seguramente la fábrica tiene un local, funciona en un local, que es su capital. Bien, ese local es un espacio limitado. Y dado que el espacio es limitado, ya con 4, 5, fíjense que sigue cayendo el producto medio, con 6 aún más, incluso con 8 trabajadores, tanto trabajadores en un local tan pequeño, digamos, ya hay un momento en que empiezan a apiñarse los empleados. Bien, tanto así que hay un proceso en el cual se obtienen caídas que vamos a llamar rendimientos marginales negativos. Al final, fíjense que el producto cae de 500 a 490, por lo tanto hay una productividad marginal negativa, y de 490 a 470, pues la caída es de es 20 o menos 20, ¿no? ¿Cómo sabemos? Bueno, porque el producto marginal nos dice cuánto adicional produce un trabajador en esta ferretería, ¿no? Ya el séptimo y el octavo trabajador genera rendimientos marginales negativos. Tanta mano de obra que empiezan, como decimos, a estorbarse entre ellos, y en lugar de vender herramientas, empieza a caer la venta, la producción total empieza a disminuir,
Porque hay un proceso de descoordinación. Tanto así que podían presentarse quizás problemas entre los mismos empleados, haciendo que el producto total caiga. Fíjense que de 4.90 pasa al final a 4.70, ¿no? Llegó a un punto máximo, está alrededor de este punto, y luego empieza a caer, ¿no? Tiene sentido, ¿verdad? Imagínense que cada trabajador cobrara un salario dependiendo de su productividad. Entonces habrá un punto en que tienes tantos empleados en esta empresa, cuando ya estamos entre 7 y 8, que pueden generarse conflictos por la venta. Habrá un punto en que por vender una tubería, y digamos la muestra de tuberías o la sección de tuberías está ocupada por 1 o 2 trabajadores, necesito vender rápidamente para atender un segundo cliente, entonces empiezan a generarse descoordinaciones, ¿no? Problemas, conflictos. Cae el producto total, ¿no? Los rendimientos marginales son negativos. ¿Cómo lo vemos? Fácil, acá en la columna número 4. Cuando los valores empiezan a caer, fíjense que pasó de 120 a 75. Aquí hablamos ya de rendimientos marginales decrecientes. Producto marginal ya es decreciente. Tanto así que ese rendimiento marginal puede llegar a ser negativo por la razón que acabamos de decir, ¿no? Vemos fácilmente que hay entonces claramente 3 tipos de rendimientos de la mano de obra. Aquella en la cual su rendimiento crece conforme aumenta el número de empleados. Lo podemos ver fácilmente entre 1 y 3 trabajadores. A partir del 4.º trabajador ya empiezan a generarse rendimientos decrecientes, como decimos. Y a partir del 7.º, rendimientos negativos. Entonces, fácilmente podemos llevar esta información a una gráfica también, o una tabla como está acá, y observar el mismo comportamiento. Quizás si graficamos estas funciones, estos indicadores, con respecto al nivel de mano de obra, entonces vamos a ver cómo se comportan a medida que L, que es el número de empleados, crece o disminuye, ¿no? Donde empieza a, por ejemplo, disminuir la productividad promedio. Vamos a ver que esta curva, digamos que se genera de acá, tiene una especie de forma de campana, ¿no? Crece, llega a un punto máximo y luego empieza a caer, ¿no? Es como una U invertida, si lo imaginamos, llevamos estos datos a un gráfico, ¿no? Lo del producto medio, fíjense que empieza en 100, crece a 105, 110, llega como un punto máximo alrededor de este nivel y luego empieza a caer, ¿no? Como digo, la productividad promedio es una especie de U, pero al revés, como campana. Es una curva que crece y luego llega a un máximo a partir del cual cae, ¿no? Eso nos lleva a nosotros a, como digo, plantearnos la posibilidad de representar gráficamente el comportamiento de la producción y de estos indicadores, tanto el producto medio como el marginal. Y es muy interesante porque a partir del comportamiento de esos indicadores, podemos empezar a pensar como empresarios y llegar a la gran pregunta, bueno, ¿y cuál es la situación óptima para la empresa? ¿No? ¿Cuánto de personal debo contratar? ¿Hasta qué punto debo seguir contratando mano de obra? ¿A partir de qué punto ya no debo contratar? Bueno, fíjense que la función de producción crece
Obviamente, si lo llevamos respecto al trabajo, L, ¿no? A medida que L es mayor, ¿no? A medida que L va aumentando, gráfico, vemos que la curva hace una especie de aumento en su pendiente, ¿no? Imagínense que esto es una pendiente cada vez mayor, habrá un punto de máxima pendiente, ¿no? Donde el rendimiento marginal se hace más alto. Y luego vamos a ver la curva del producto marginal, pero por lo pronto vemos que en el producto total la curva cambia, digamos, de pendiente, sigue siendo positiva, pero a partir de ese punto hay como un cambio, puesto que seguirá creciendo, pero ya sabemos que hay rendimientos decrecientes. Sigue siendo positivo el aumento, pero cada vez menos acelerado. Llegamos como una especie de cima, de meseta, de una especie de montaña, ¿no? Este es punto máximo. Tanto ha crecido la mano de obra que a partir de un cierto punto, dijimos 7 o 8 empleados en el ejemplo anterior, en esa ferretería empieza a caer el producto, ¿no? Imagínense un restaurante donde hay tantos chefs en una cocina que empiezan a pedir los menús y tanto problema hay que empiezan a estorbarse tanta gente en una sola cocina que incluso los menús pueden terminar por los aires, ¿no? Por los suelos. Entonces, en lugar de vender más menús, como la cocina es limitada, el capital es limitado, los chefs empiezan a estorbarse, empiezan a pelear por los ingredientes. Si le pagan según la cantidad de platos que vende cada uno, evidentemente habrá descoordinación y el producto termina cayendo. Rendimientos marginales decrecientes. Claramente vemos eso en las curvas de producto medio. Como ya dijimos, tiene forma de U o U invertida, o campana también, si lo quieren llamar así. Llega a un punto máximo alrededor de este nivel, a partir del cual decrece, ¿no? El producto medio es el famoso indicador de la productividad promedio, ¿no? Esa pregunta que le hacíamos al gerente, bueno, ¿y cuál es la productividad de su trabajador? Bueno, es esta curva, ¿no? Me dice cuánto de maquinarias vende, cuántas clases dicta en promedio un profesor de la agraria, cuántas horas en promedio vuela un aviador en una aerolínea. Por supuesto, habrán aviadores que vuelan más que otros, profesores que dictan más clases que otros, pero en promedio, esta curva nos dice, ¿no?, cuál es la productividad de una ferretería, de una universidad, de una aerolínea, de un restaurante. Bien. Esa productividad tiene un máximo. Entonces, por ahí ya podemos ver que el óptimo como que debería ser un punto parecido a este, ¿no? Si yo como gerente tomo la decisión de cuántos trabajadores voy a contratar, ya con estas curvas puedo tener una buena idea, ¿o no? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Cuál es el óptimo? ¿Cuál es el nivel óptimo de la mano de obra? ¿Hasta dónde contratarían trabajadores ustedes? ¿Un punto que está por acá, a la izquierda, en el medio o más bien hacia la derecha del producto medio? Diríamos acá pocos trabajadores para no pagar tanto salario. O por acá más bien un nivel intermedio. Estaría a la derecha. Porque más trabajadores es más producto. Ajá. ¿Qué decían? Hasta el punto blanco, profesor. El punto blanco. En el medio. ¿Cuál es el punto blanco? No lo veo. Ah, disculpe. Bueno, en mi celular aparece un punto blanco, pero es hasta la máxima de producción. Correcto. Punto máximo, ¿no? Donde el producto medio alcanza el nivel máximo. Baltasar, ¿no? Sí, profesor.
Gracias. También veo en el chat. En el chat dice punto medio, Cindy, ok. Sí, la razón es que en ese nivel, Cindy, la productividad promedio es máxima, ¿no? Rubén también está de acuerdo. Y Natalie. Ok. De medio, dice Yair. ¿Tiene sentido o no? Valencia. Sí, tiene sentido, porque si yo quiero contratar trabajadores, voy a contratar hasta el punto en donde me produzcan lo máximo posible. Entonces parece que la respuesta está acá, en este punto intermedio, o punto máximo del producto medio. De hecho, ese punto tiene un nombre, se conoce como el óptimo. Óptimo técnico. Y tiene una característica, que si graficamos al producto marginal, aquí lo vemos ahora, como esta otra curva, también recuerden, crece, llega a un máximo y empieza a caer. El punto donde intersectan, donde se cortan, digamos, donde coinciden ambas curvas, es el máximo producto medio. Y ese punto, como dije, que lo llamo E acá, no es otra cosa que el punto óptimo, también llamado óptimo técnico. Punto E, ¿ok? Este punto E nos dice cuál es el nivel óptimo, máximo de la productividad promedio, o en resumen lo llamamos el óptimo, punto óptimo. El nombre lo dice, pues es el punto óptimo técnico. La empresa es una unidad técnica y corresponde a un nivel de producción tal cual en la curva de producto total, por supuesto. O sea, dado este nivel de empleo, dado L, este va a ser el nivel de empleo óptimo al cual corresponde un cierto nivel de producción también óptimo para esa empresa. Sí, coinciden, ¿no? Se intersectan las dos curvas. Lo cual quiere decir que es fácil para toda empresa encontrar la situación óptima siempre y cuando tenga datos y siempre y cuando cuente con información del rendimiento promedio, ¿no? De su mano de obra. Diríamos, bueno, contratar muchos trabajadores no es bueno porque hace que el rendimiento caiga. Pero contratar muy pocos tampoco, porque podrías llegar a un punto óptimo, aumentando la producción, obtener más ventas, ¿no? El producto puede crecer, sin embargo, un poco más. Contratando mano de obra, fíjense que podría crecer, si bien es cierto, a rendimientos decrecientes, como ya dijimos, alcanzar el máximo técnico y entrar en una segunda etapa de la producción. Diríamos, desde el óptimo hasta un punto máximo que vamos a llamar el punto, perdón, donde termina la segunda etapa de la producción, puesto que a partir de ahí el rendimiento ya es decreciente. Como ya dijimos, una vez que concluye la segunda etapa de la producción, el rendimiento marginal es negativo. Esos chefs empiezan a pelear por los ingredientes, empiezan a descoordinarse y, si lo quieren ver así, los menús empiezan a dejar de llegar a la mesa y están por los aires, ¿no? Cae la producción. Bien, entonces vemos claramente cómo hay una, dos, tres etapas de la producción. Para resumir, primera etapa, desde el origen hasta el óptimo técnico. Punto E, punto E. Segunda etapa, desde el óptimo técnico hasta el máximo. Es decir, donde el producto total llega a la cima. Tercera etapa,
a partir de ese punto donde se caracteriza por rendimientos marginales decrecientes. Y esos rendimientos marginales son decrecientes desde el punto D, que también es interesante para nosotros, puesto que nos dice a partir de donde empiezan a generarse esos cambios en los rendimientos para hacerse decrecientes, ¿no? Fíjense que la pendiente de la función de producción no es otra cosa que el producto marginal. Cuando la función de producción, decíamos, se acelera, ¿no?, al comienzo, y luego cambiaba de pendiente, aunque seguía siendo positiva, llegaba a una especie de cambio de concavidad, si lo pueden ver así, ¿no? A partir del punto D cambia la concavidad de la curva de función del producto total. Ese es el punto de inflexión, ¿no? Como cuando sucede en la empresa un cambio en sus rendimientos marginales. Empiezan a hacerse decrecientes. Un punto de inflexión. Y vemos entonces claramente que ese punto de inflexión está en la primera etapa de la producción. De esto ustedes van a hacer un trabajo de investigación. Les pedí la clase pasada que conformen equipos. Entonces les voy a pedir que en el transcurso de la clase me pasen en el chat los miembros, los nombres y las matrículas o el número de matrícula de cada uno de sus equipos, ¿sí? O sea, alguno de ustedes, por favor, digamos así, representante de cada equipo, ¿no? Se encargue, por favor, de pasarme un chat indicándome cuáles son los mínimo 5, máximo 7 miembros de cada equipo, para que vayan preparando su trabajo, su investigación sobre este tema, ¿no? Bueno, en el caso de los rendimientos decrecientes, entonces, como vemos acá, a partir del punto de inflexión y los rendimientos negativos en la tercera etapa de la producción. Bien. Claramente hay 3 etapas, lo podemos ver. Se puede entender así de 2 maneras, ¿no? La primera etapa, ya repetimos, hasta el óptimo técnico. La segunda etapa hasta el máximo técnico. Y la tercera etapa a partir de ese punto. O lo podemos ver también con los rendimientos. Si bien es cierto, los rendimientos son decrecientes, incluso en la primera etapa, siguen siéndolo en la total segunda etapa de la producción. Y son negativos a partir de la tercera etapa, ¿no? Bien, entonces, aquí está la flecha. A partir de la tercera etapa de la producción, siempre los rendimientos van a ser negativos. Siempre serán decrecientes en la segunda etapa y serán crecientes y luego decrecientes en la primera. Bien. De alguna manera, como cualquier proceso productivo, digamos, quizás un ejemplo es el ensamblaje de un vehículo, ¿no? Supongan que queremos ensamblar un vehículo y contratamos personal capacitado, diferentes partes del vehículo, diferentes trabajadores, se encarga, por ejemplo, de la maquinaria, de la parte eléctrica, de las llantas, ¿no?, de los interiores, de la pintura, etc. En cada una de esas etapas de la producción, la empresa, al completarla, lleva el producto al mercado, en este caso un vehículo, y transcurre la misma situación, como dijimos, ¿no? En la primera etapa tenemos, por supuesto, un aumento en el producto medio, en la productividad por trabajador. Es creciente. En la segunda etapa, los rendimientos promedios ya empiezan a disminuir, puesto que ya hemos pasado, ¿no?, del punto donde se alcanza el óptimo técnico acá, ¿no?, a partir de esa zona donde se intersectan producto marginal y producto medio. Y en la tercera etapa, aunque la ensambladora siga contratando trabajadores, bien, el rendimiento marginal es decreciente, ¿no? Tanta ineficiencia en la empresa, en este caso la ensambladora, que con un limitado stock de capital,
un aumento en la mano de obra genera esos problemas de descoordinación. La maquinaria seguramente estará ocupada por más empleados de los que es capaz de poder ofrecer un rendimiento, ¿no?, satisfactorio. Entonces, bueno, en resumen, las tres etapas de la producción. Primera, desde el origen hasta el óptimo técnico. La segunda, desde el óptimo técnico hasta el punto donde los rendimientos marginales se hacen iguales a cero. Y la tercera, a partir de rendimientos decrecientes. Nuevamente, tres etapas claras de la producción, ¿no? ¿Quién es el punto B? Entonces, si se entiende, ¿cuál es el punto B? ¿Cómo lo llamamos? El óptimo técnico. ¿Y el punto C? ¿Quién será? Ese punto de arriba, esa cima, también tiene un nombre. B es óptimo técnico. Bien, donde se intersectan producto medio y marginal. Y el punto C tiene un nombre. Corresponde a la máxima producción, pero tiene un nombre concreto. Rodríguez, está bien, lo doy como válido, pero tiene un nombre más concreto. El compañero dice que es la máxima producción. Claro, es cierto. Punto C, el punto donde la producción es máxima. Pero lo llamamos el máximo técnico. Okay, no se nos confunda. El máximo técnico me ha pasado en sus trabajos que me confunden este punto con el óptimo. El óptimo es este. Para la empresa, ¿qué es lo óptimo? Producir mucho y llegar a rendimientos iguales a cero, marginales a cero, o producir un nivel intermedio donde la productividad es máxima. No necesariamente hay mayor productividad produciendo más. La productividad máxima está en un nivel incluso menor. Fíjense que acá es muy cercano a 4, la mano de obra. Ustedes miran, bueno, pero ¿cómo es eso de que muy cercano a 4? ¿Contrato 3 o contrato 4 trabajadores? ¿Cómo es eso? Aquí parece que es 3, digamos 380, 375, ¿no? No tiene sentido, ¿no? ¿Quién me ayuda? Si estos son trabajadores, contratar 1, 2, 3, pero aquí parece que el óptimo no es 3, pero tampoco es 4, como que es, digamos, 375. Bueno, eso tiene una explicación lógica. Seguramente tengo 1, 2, 3 trabajadores y un cuarto trabajador es, digamos, a tiempo limitado, ¿no? Quizás trabaja por una jornada más reducida, ¿no? Entonces el óptimo sería como 375 trabajadores, digamos. 3 contratados a tiempo completo y un cuarto trabajador contratado a tiempo parcial, ¿no? También tiene explicación. O sea, lo que quiero decir es que el factor variable, la mano de obra, lo podemos entender como el número de trabajadores fácilmente. Puede ser un número discreto. Claro, los trabajadores no los puedo fraccionar. No tiene sentido dividir un trabajador en 3/4 partes, pero sí su producción. Va a depender del tiempo, en este caso del trabajo. Si lo contratas a tiempo parcial, es como que contrataras 3 y algo más, ¿no? Bien. Total que la curva de producto total lo que nos mide es, bueno, ¿cuánto es lo máximo alcanzable dada la mano de obra, ¿no?, en un periodo determinado? Obviamente, bueno, ahora que estamos en el mundial, ¿no?, la cantidad de estadios producidas en un periodo de tiempo va a, bueno, perdón, en un periodo, un determinado periodo, va a depender de la cantidad de empleados que contratemos, ¿no? Pero si el gobierno exige que se construyan esos estadios en un tiempo muy limitado para poder inaugurar el mundial,
¿no? Seguramente lo podrá hacer, pero a un ritmo que va a estar por encima de las capacidades del trabajador, ¿no? Jornadas laborales de una cantidad de horas superior a las establecidas, por ejemplo, por la legalidad. Bien, y hemos visto en la historia cómo la mano de obra se ha explotado también. Entonces podemos decir que esta curva blanca nos dice cuánto es lo máximo alcanzable con las capacidades de la mano de obra. Y si queremos, por ejemplo, llegar a un nivel no alcanzable, producir más estadios de lo que se puede producir en un lapso tan corto, ya tendríamos que explotar esa mano de obra para, digamos, salir de esta frontera, ¿no? Y en la parte de inferior está el señor aquel que tomaba la siesta, ¿no? Que es contratado por un cierto periodo, por una cierta jornada y tomaba la siesta, ¿no? Cuando hablábamos de la constructora, ¿no? Entonces fíjense que la curva lo que nos dice es cuánto es lo máximo que se puede alcanzar siguiendo, digamos, las capacidades del trabajador. ¿Cuántas habitaciones puedes construir al día si no tomas la siesta? Y también, ¿no? ¿Cuánto producirías, dadas tus capacidades y también tu tiempo de descanso? Y si necesitamos inaugurar el mundial, yo puedo explotar la mano de obra y hacerla que trabaje a una jornada muy alta y yo lograr lo no alcanzable, pero a cuenta de qué, bueno, ya vimos las noticias. Preguntas. No, todo claro, ¿no? Bueno, en el corto y en el largo plazo, entonces, a ver qué dice el chat. Y con la supuesta explotación de la mano de obra, muerte por explotación para el estadio, ajá, significaría parte no alcanzable, ¿correcto? Con la supuesta explotación de la mano de obra, muerte por explotación para el estadio de Qatar, significaría la parte no alcanzable. Claro, lo que estoy diciendo es, Ricardo, exactamente eso mismo, ¿no? ¿No? La idea de que el producto total es más interesante de lo que parece. Pues esta curva, vuelvo y repito, nos dice cuánto es lo máximo que podemos producir con la mano de obra disponible, suponiendo que si estamos por debajo de este máximo, fíjate que esto es Q, del máximo, si estamos a la derecha, es porque alguien está tomando la siesta. Si producimos menos estadios de lo que es posible, de lo que es alcanzable, es porque alguien está tomando la siesta. Y si estamos a la izquierda, es porque estamos llevando la mano de obra a un proceso de explotación. Esa es la idea. Lo cual ha sucedido a lo largo de la historia, tanto una cosa como la otra, ¿no? Bien, no hace falta ejemplos, hay bastante en la historia, ¿no? La explotación de la mano de obra, pero también como el trabajador también puede ser improductivo por su cuenta, si no hay un monitoreo. Excesos, ¿no? También por parte de los sindicatos. Bien, el corto plazo se comporta entonces de una manera en la cual las decisiones de producción van a depender de que, en este caso, la empresa cuente con un factor de producción que es variable, como la mano de obra, que puede aumentar, que puede disminuir en su cantidad, pero en combinación con un segundo factor de producción, para hacerlo lo más sencillo posible, es el capital. Ese otro factor de producción, como el capital, en el corto plazo dijimos que era fijo, era una misma cocina,
era un mismo campus universitario, era la misma flota de aeronaves para una aerolínea, bueno, cualquier ejemplo. El periodo tan breve en el cual no es posible para la universidad incrementar su campus. Para la aerolínea no es tan breve que no es posible económicamente aumentar la cantidad de aviones disponibles. Económicamente no es posible aumentar la cantidad de cocinas para un restaurante. A eso me refiero con el corto plazo, ¿no? Una empresa puede variar alguno de sus factores, pero no todos al mismo tiempo. En el corto plazo, aunque quiera aumentar la producción, ¿verdad? Alguno de esos factores va a permanecer fijo. Imagínense la aerolínea, para poder aumentar la cantidad de aeronaves de manera económica, de manera rentable, tiene que haber un proceso de negociación, tiene que haber un proceso de búsqueda de modelos, por supuesto va a depender del tipo de rutas que cubra, de la tecnología, de los oferentes, si hay disponibilidad o no de aeronaves, del contrato, de tiempo de llegada, de cumplir, por ejemplo, los patrones de importación, de exportación, los aranceles. Bien, por lo tanto, transcurre un lapso en el cual permanecerá fijo la cantidad de aviones con la que cuenta. Una vez que eso se cumple, llegamos a largo plazo. Y ahí podemos modificar tanto la cantidad de aeronaves y, por supuesto, de aviadores con los que se cuenta. Entonces hablamos de que todos los factores son variables en el largo plazo. Con que haya un factor fijo ya se considera corto plazo, correcto, Roberto. La diferencia está entonces que en el largo plazo todos los factores son variables. Ustedes me pueden decir a mí, bueno, pero es que yo como empresario puedo deshacerme del capital de un momento a otro, ¿no? Si yo quiero cerrar la empresa, me deshago de mi capital, pero económicamente no es rentable, no es válido. Fíjense que si yo quiero cerrar la aerolínea, no puedo deshacerme de los, o sea, puedo hacerlo, pero no económicamente, ¿no? Deshacerme de los aviones sería como abandonarlos. Económicamente tiene que haber un proceso también de venta, de capital usado. Además, las aerolíneas tienen aviones, algunos más avanzados que otros, algunos han tenido más horas de vuelo, entonces tienen que colocarlos en venta para otras aerolíneas que los quieran, ¿no? Ese proceso significa ya no aumento, sino disminución. Igual el chef, si hay tanto chef, bueno, la cocina, ¿no? Quizás el restaurante colapsó, tanto que contrató mano de obra que terminó colapsando. Los clientes se aburrieron de esperar. Entraron en rendimientos marginales decrecientes y el restaurante, por lo tanto, decide cerrar. No puedes cerrar el restaurante y abandonarlo. Tienes que colocar el local en venta, alquilarlo quizás a otro empresario. Tiene que haber una negociación, tiene que haber un contrato, establecer un alquiler. Eso implica un largo plazo. Todos los factores se modifican en el largo plazo. Bien. Bueno, ejemplos hay muchos. Si la función de producción entonces depende de capital y de mano de obra, entonces en el corto plazo el capital es constante, es fijo, ¿no? Le había pedido a Alba. Explícanos entonces, Alba, cuál es la idea de que el corto plazo implica un capital constante, que no puede alterar. A ver, Alba, ¿dónde lo veo? Mientras que el trabajo sí se puede modificar. A ver, explícanos esa idea, según tus palabras. No puedo mirar en el grupo si está o no está. Se me hace difícil. A ver, Alba. No te veo.
Lo que quiero es que me expliquen con sus propias palabras el concepto del corto plazo. Y la semana pasada les pedí a algunos de ustedes que investigaran sobre los dos conceptos, el corto y el largo plazo, ¿no? ¿Recuerdan? A ver, Alba, no te veo. En el largo plazo o en el corto. Y en el largo, ¿podemos disminuir o aumentar la cantidad de trabajadores o no? ¿Y por qué en el corto plazo no puede alterarse alguno como el capital? Roberto. Perdón. Roberto, sí. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que permanecer fijo, según tú? ¿Cuál es la razón? Está bien, el resultado es que hay algún factor que es fijo, que es el capital. Pero la razón es cuál. A ver, Dávila. A ver, Dávila. Tampoco la veo. Acá está, ¿no? Marisol. Marisol, explícanos con tus palabras, por favor. ¿Cómo es eso de que en el corto plazo el capital es fijo? Ando por computadora. No sé, yo también estoy en la computadora. ¿Cómo es eso? Ando por computadora. A ver. Cuéntanos, Marisol. Quizás en el chat. ¿Por qué en el corto plazo el capital no puede alterarse? ¿Cuál es la idea de fondo? Mientras vas escribiendo. Mientras vas escribiendo, creo que tiene problemas con su micrófono, pero también nos puede ayudar Mariño. Estoy tratando de ubicarlos en el grupo. Catherine, Catherine, cuéntanos. Mientras tu amiga nos escribe en el chat. Mariño. Catherine Mariño. ¿Aló? Bueno, imagínense, yo pedí que investigaran sobre el tema hace una semana. Les di el dato, el tema, que es lo que estamos hablando hoy. De hecho, ya lo expliqué. Simplemente estoy pidiendo que lo repitan. Simplemente estoy diciendo, repitan lo que acabo de decir con sus propias palabras. Y aún así, no veo respuestas. Ya pudiste haber escrito por el chat. La amiga Marisol
Y la amiga Catherine también me pudo haber respondido. Bueno, pierden la oportunidad de participar, ¿no? Y de sumar puntos por intervención. ¿Qué puedo hacer? En fin. Simplemente es decir lo mismo, básicamente con sus palabras. Bueno, si en el corto plazo estamos hablando de un lapso de tiempo tan corto, valga la redundancia, que el stock de capital no puede cambiar. ¿Cómo es eso que no puede cambiar? Bueno, porque no podemos adquirir un nuevo avión, una nueva aeronave de un día para otro. Seguramente hay un proceso de negociación de por medio. Y tampoco podemos destruir el capital con el que contamos, porque no es rentable, no es lógico, no es racional destruir, por ejemplo, el local de un comercio, ¿no? Local comercial. Debe suceder entonces que transcurra un tiempo para que tanto la mano de obra como el capital se puedan modificar. Mientras tanto, el capital es fijo. Estamos en el corto plazo y colocamos una barra para indicarlo dentro de la función de producción. Bien. Una vez que ha transcurrido suficiente tiempo y hablamos ya de un largo plazo, entonces ya podemos adquirir un nuevo avión, incrementar el local o colocar en venta o en alquiler. Si, por ejemplo, el restaurante lo decide de esa manera, ¿no? Esa es la diferencia. Cindy dice, no se modifican porque el costo de modificarlos es muy alto, correcto. No es rentable modificar el capital en un corto plazo, ¿no? Hay que esperar al largo plazo. Bien, esa es la diferencia entre el corto y el largo plazo. Que era lo que yo pedía que hablaran Alba, Castilla, Dávila, Mariño, Valencia. Bueno, Valencia sí nos ayudó. ¿Quién más? Más nadie. Y de hecho, otro de los compañeros no vino. Está por acá. Anotado, ¿no? En fin. Bien, hablemos un poco de la empresa. Entonces, fíjense que tiene un proceso productivo, logra llevar el producto al mercado, decide cuánto producir, y el cómo producir depende de la combinación de factores de producción. Uno de ellos es la mano de obra. Otro de ellos es el capital. Y lo lógico es que el empresario quiera optimizar su producción. Para eso, entonces, evalúa cuáles son los rendimientos y cuál es la productividad de la mano de obra. Y se espera entonces que la producción corresponda en el corto plazo a el óptimo técnico. O al menos se encuentre en la segunda etapa de la producción, antes de llegar, digamos, a los rendimientos negativos. En resumidas cuentas, esa es la respuesta, ¿no? Pero además de decidir cómo producir, la empresa decide también cuánto producir, ¿no? Qué producir, cómo, cuánto producir. Y para eso también debe tomar en cuenta, además de los rendimientos del trabajador, del capital, debe tomar en cuenta cuáles son los costos de producción. ¿No es así? Los costos de producción, por supuesto, son parte de la teoría de la empresa
puesto que toda empresa, como ya sabemos, es una unidad técnica, pero también económica. Bien, debe considerar las combinaciones de factores de producción e insumos, pero dependiendo también de, digamos, la capacidad de obtener alguna ganancia. Y esa ganancia también depende de los costes o costos de producción, ¿no? Esta teoría nos dice entonces que, como toda empresa, ¿no?, la etapa para lograr el crecimiento, digamos el desempeño sustentable de la empresa a lo largo del tiempo, es reducir los costos de producción, ¿no? Minimizar los costos de producción para maximizar ganancias. Por supuesto que vamos a ver entonces qué significa los costos de producción en el corto y en el largo plazo, qué tipos de curvas de costo de producción hay, cómo se comportan, y en el largo plazo, ¿qué pasa cuando la empresa logra un nivel eficiente o podría estar en un nivel ineficiente de producción? Para entender dos conceptos finales que son el de economías y deseconomías de escala. O sea que tenemos que transitar, digamos, del corto al largo plazo, considerando también la idea de los costos de producción. ¿No es así? En el sentido de que para toda empresa, el hecho de que tengamos un factor de producción fijo afecta también los costos, ¿no? Y en el largo plazo, entonces vamos a tocar estos temas como la clasificación de los costos a corto plazo, su representación gráfica, cómo se interpreta numéricamente, qué pasa con la curva de costo medio o costo promedio, y los conceptos finales, como dije, de este tema, economía y deseconomías de escala. ¿Qué es la deseconomía de escala? ¿Qué es una economía de escala? ¿Qué significa esa idea, no? Bien, de eso hablaremos esta y la próxima clase, claro. Por ejemplo, cualquier empresa contrata, como dijimos, personal, maquinaria, pero también necesita insumos de la producción. En este caso, una constructora, ¿no? Necesita herramientas, necesita maquinarias, pero también insumos, ¿no?, que van a formar parte, por ejemplo, de la construcción, la madera, por ejemplo, ¿no? Va a formar parte de una vivienda. Estos insumos son esenciales, pero tienen unos costos, ¿no?, para la empresa, y ellos, por supuesto, al final van a estar dentro del precio, incorporados en el precio que pagan los consumidores por una nueva vivienda, ¿no? Entonces vamos a ver que en el corto plazo, toda empresa incurre en diferentes tipos de costos, ¿verdad? Unos costos que vamos a llamar fijos, unos costos variables, costos totales, costos medios y costos marginales. Vamos a dividir los diferentes costos a corto plazo en 5 grandes categorías, ¿no? ¿Qué significa cada una de ellas? Bueno, los costos fijos son, por supuesto, como el nombre lo dice, aquellos que permanecen constantes, aunque la producción aumente o disminuye, no dependen del nivel o el volumen de producción. Bien, la constructora puede aumentar o disminuir la cantidad de viviendas que construye, siempre va a incurrir en unos costos fijos. Por ejemplo, el alquiler de la maquinaria, los pagos de un abogado, siempre van a tener, por lo tanto, dentro de los costos, independientemente de que la producción, el volumen aumente o disminuya, ¿no? Ese componente, por ejemplo, el pago de impuestos, ¿no? Como dijimos, alquiler de maquinaria, equipos. Y habrán unos costos que son variables, como su nombre lo dice, lo vamos a llamar CB, costos variables, son los que sí cambian según cambia también la producción. Su nombre lo dice, aumenta la producción, aumentan los costos variables. Todo lo contrario si la producción disminuye. Ejemplo de costo variable, por supuesto, el pago de mano de obra, ¿no? Lógico, más fácil de entender. La mano de obra
¿no? Los trabajadores devengan un determinado sueldo y ese sueldo representan parte de un costo variable, puesto que a medida que la producción, por ejemplo, tiende a aumentar, el pago en nómina va a ser mayor. Todo lo contrario si la producción disminuye. Esos costos obviamente cambian, son variables. La sumatoria de los costos fijos y variables no es otra cosa que la llamada o el llamado costo total, CT. Bien, costo total, suma de costos fijos y variables, ¿no? Tanto el alquiler, los impuestos, la mano de obra. Los costos fijos, por lo tanto, no dependen del nivel de producción y se pueden representar como una recta. Aunque la producción sea mayor o menor, siempre estarán en un nivel, impuestos, por ejemplo. Mientras que los costos variables parten de cero, ¿no? Puesto que la producción es cero. Y conforme la producción aumenta, empiezan a crecer aceleradamente. Luego cambian de pendiente para nuevamente aumentar a lo largo de el aumento en la producción. La curva de costos variables tiene una forma particular donde cambia la pendiente, digamos, inicialmente empieza a aumentar, luego empieza a achatarse, digamos, hasta expandirse. ¿Por qué? Bueno, porque la producción inicialmente crece y aumentar la producción implica una cierta capacidad de la mano de obra. Esa capacidad de la mano de obra hace que los costos aumenten, pero tiende a medida que se especializa a achatarse, como decíamos. Pero cuando se exige más producción, ¿no? Los costos empiezan a expandirse aceleradamente al final, puesto que el capital es constante. Recuerden que estamos hablando del corto plazo. Y dado que los costos totales son la suma de los costos fijos y variables, entonces vemos cómo acá en la ecuación el resultado será que lo que vemos en el gráfico, los costos totales son la misma curva de costos variables, pero diferenciándose en la brecha que determina los costos fijos. Dicho de otra manera, los costos totales son exactamente igual a los costos fijos, por ejemplo, cuando el nivel de producción es cero, este punto de corte, digamos, con el eje vertical. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, que si la empresa, por ejemplo, no está produciendo, ¿no? Si ha cerrado, ojo, no es que ha salido al mercado, sino que ha cerrado, ¿no? Q es cero, significa que, por supuesto, dejó de contratar mano de obra, quizás dejó de adquirir algunos insumos, dejó de pagar, por ejemplo, a algunos proveedores, pero aún debe pagar, por ejemplo, alquiler de un local, debe pagarle un salario a sus abogados. Fíjense que los abogados tienen un salario que devengan, por ejemplo, por sus honorarios. Vamos a suponer que ese abogado está contratado, por lo tanto es un costo fijo, es un costo hundido, vamos a decirlo de esa manera. Concepto de costos hundidos. Está en el texto. Les pido que lean con detenimiento los conceptos. ¿Por qué son costos hundidos? Porque son costos realizados. O sea, el alquiler ya debe pagarlo. Por ejemplo, ahora que estuvimos en una pandemia, bueno, no hemos terminado la pandemia, muchas empresas cerraron, ¿no? Cerraron sus puertas, no salieron del mercado, sino que cerraron. Por ejemplo, hoteles. Los hoteles dejaron de ofrecer habitaciones por las normativas, ¿no? Pero deberían seguir pagando su alquiler. Entonces los costos fijos se mantienen, ¿no? Aunque hayan despedido a algunos empleados y los costos variables hayan caído a cero, como el pago de mano de obra, deberían pagar, por ejemplo, el salario de los abogados. Deberían pagar impuestos. Entonces estos costos fijos se mantenían positivos y constantes. Y una vez que se aperturaron, se lograron restituir algunas actividades, la producción comenzó a aumentar, digamos, la cantidad de habitaciones disponibles
empezó a crecer, esto hizo que los costos variables empezaran a expandir. ¿Por qué? Porque se necesitó contratar nuevamente personal de limpieza, de atención a clientes, vigilantes, y se mantiene el pago de alquiler, de impuestos, etcétera. Por lo tanto, los costos totales crecerán siempre mayor a los costos variables. ¿Preguntas? Bien, entonces tenemos unos costos totales y unos costos variables y unos costos fijos. Lo primero es la suma del segundo y el tercero. También decíamos, hay dos clasificaciones más, el costo medio y el costo marginal, que son dos indicadores económicos, similar al del producto medio y producto marginal. Similar en el sentido de que cuando hay un producto medio, hacíamos un cociente entre Q y L, ¿no? Acá con el costo medio hacemos un cociente también, pero entre costos y producción. Costo medio, vamos a llamarlo CME, es la relación entre el costo total por nivel de producción. Lo que nos dice es cuánto es el costo de producir cada unidad en promedio. ¿Cuánto nos cuesta producir un vehículo en promedio? ¿Cuánto cuesta producir un jean, pantalón vaquero? ¿Cuánto cuesta producir un menú? ¿Cuánto cuesta producir una hora de vuelo para una aerolínea? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, dividiendo el costo total entre el total de horas de vuelo realizadas, ¿no? Dentro del costo total, recuerden, están unos costos variables y unos costos fijos. O sea, la sumatoria de ambos es CT. Evidentemente, cuando yo sumo, ¿cuánto pago en impuestos? ¿Cuánto pago en alquiler? ¿Cuánto le pago a los proveedores? ¿Cuánto pago de mano de obra? Son entonces los primeros costos fijos. Mano de obra, insumos, materiales de limpieza, combustible para la aerolínea, son costos variables. Si yo agrego costos fijos y variables, encuentro el costo total. Y ese costo total es un monto, en soles o en dólares. Ese monto total, al dividirlo entre Q, que es, por ejemplo, la cantidad de horas voladas, digamos en un mes, entonces yo estoy dividiendo soles entre horas por mes. Evidentemente, lo que estoy diciendo es en promedio, ¿cuántos soles me cuesta una hora de vuelo al mes? Ese señor se llama costo medio. Y para toda empresa es clave saber, entender y manejar información acerca de su costo promedio. Imagínense un gerente que no sepa, por ejemplo, cuánto le cuesta producir una pieza de textilería. Por ejemplo, algún tipo de corte, ¿no? Tiene que saber cuál es, por supuesto, su estructura de costos, cuánto le cuestan las telas, cuánto paga en servicios, cuánto, por ejemplo, paga en impuestos, ¿no? Cuánto paga en el local comercial, cuánto paga a sus trabajadores. Y dado la cantidad de pantalones o de piezas de diseño que venda al mes, dividimos, podemos como gerentes saber la respuesta, ¿no? Tantos costos por tantas piezas producidas y vendidas es el costo promedio. Obviamente, soles por unidad. En promedio, por supuesto, habrán algunas piezas que son más costosas que otras, pero en promedio, así como decíamos, algunos trabajadores venderán más maquinarias que otras, más herramientas. En una ferretería, bueno, los costos, ¿no?, totales en promedio dependen del nivel de producción. Y esa producción puede ser heterogénea, o sea, habrán algunos tipos de habitaciones más costosas que otras, pero en promedio, ¿no?, el costo total de tener una habitación disponible en un hotel
existen, ¿no? Habrán algunas que jalan, digamos, más costos que otras, ¿no? Pero el empresario tiene que tener una idea de promedio, vuelvo y repito, ustedes son expertos en sacar promedio, ¿no? Bueno, aquí aplicamos la misma idea, ¿no? Tenemos varias calificaciones, tenemos varios promedios, ¿no? Bien, tenemos varios tipos de producción y para cada una de ellas tenemos una sumatoria de costos. El promedio es el cociente, ¿no? Entre lo que nosotros sumamos entre la cantidad de piezas vendidas, ¿no? El costo marginal, bueno, es fácil para entender a nosotros en este momento, ¿no? Porque es también un delta, ¿no? Es un cambio, una variación del costo total por unidad de producción. Delta C, T entre delta Q. Costo marginal lo vamos a llamar CMG, ¿no? Significa extra, significa adicional. El incremento, la variación. ¿De quién? Del costo. Cuando queremos producir una unidad adicional. Si yo estoy interesado en fabricar y llevar al mercado una cierta cantidad adicional de pantalones vaqueros, yo necesito saber cuánto me va a costar y por lo tanto ese incremento en la producción tendrá un costo marginal, que es este cociente, ¿no? Entonces fíjense que hay una relación entre el costo marginal y el nivel de producción. Inicialmente disminuye, ¿no? Porque al principio se incrementa la producción, ¿bien? Y los costos fijos que están en este cociente, exactamente en el numerador, empiezan, digamos, a dividirse entre mayores unidades productivas. Digamos que el efecto del pago de esos costos fijos se minimiza, ¿no? Puesto que estamos dividiendo una producción mayor a unos costos que son, repito, fijos. Por eso los costos marginales caen. Pero a partir de un cierto punto, el incremento en la producción tendrá un efecto contrario, y es que tenemos que contratar más personal, más mano de obra, pagar más insumos, servicios, y por lo tanto cambia la pendiente y los costos marginales empiezan a crecer. Entonces, esta curva tiene forma de U. Inicialmente, repito, se reducen porque al incrementarse la producción, esos costos fijos se distribuyen entre más productos. Llegan a un mínimo, costo marginal llega a un mínimo, y a partir del cual, dentro de este numerador, empieza a pesar más, digamos, los costos variables. Como los costos variables se multiplican, la aerolínea necesita más combustible para volar más horas, el hotel necesita más servicios, necesita más mano de obra para tener habitaciones disponibles. El restaurante necesita más ingredientes para incrementar su cantidad de menús por día. Obviamente se expande la curva conforme aumenta la producción. Digamos, empieza a ser más importante cada vez los costos variables. Y quedan por detrás los costos fijos, ¿no? Y todo lo contrario, cuando la producción es muy pequeña, como en el caso de la pandemia, lo que pesa son los costos fijos, ¿no? Puesto que van a estar presentes al inicio, muy cercano a la producción cuando se acerca a cero, ¿no? Esto significa entonces que el costo promedio, ¿no? Inicialmente, ¿no? Conforme se incrementa la producción, empieza a caer, pero esa caída es principalmente acelerada y luego empieza a desacelerarse, aunque sigue cayendo, ¿no? Puesto que es la relación entre costos fijos y nivel de producción. Los llamamos costos fijos promedio. Bien, al dividir ese gasto o ese costo, quiero decir, de impuestos, de alquiler, ¿verdad?
por ejemplo, algunos salarios, como el caso del abogado, del gerente, por ejemplo, si el gerente está contratado. Eso significa que esos costos que están presentes siempre se van a dividir. Es una cantidad fija, el nombre lo dice, entre un denominador que es cada vez más alto. La cantidad producida empieza a crecer y por lo tanto el cociente cae, ¿no? El costo fijo medio, CFME, tiene una especie de asíntota horizontal, ¿no? Nunca se hace cero. ¿Por qué? Porque en el numerador siempre habrá un número. Siempre será positivo. Y por muy alta que sea la producción, no, los costos fijos medios siempre serán en terreno positivo, ¿no? A ver, preguntas. Marlene Ramírez. Sí, profesor. Preguntas sobre esta parte. No, profesor, sí he entendido. Bien. Y, vale. Y Ramos. Ramos Guamán. ¿Alguna duda? O cualquiera de ustedes. ¿Tiene algún comentario? O algún ejemplo, quizás, algún ejemplo que ustedes quieran ilustrar acá. Gracias, Ramos. Ok, dice que no. No hay ninguna duda. No sé, quizás no dudas, pero algún ejemplo que ustedes quisieran como comentar para ilustrar la idea. Digamos, para que los compañeros que todavía no han entendido bien esta idea del costo medio, porque este profesor me está hablando de costos variables. ¿Qué es eso de costo variable? Y es que acaso los costos los podemos cambiar. ¿Cómo es eso de que cambian los costos y que haya unos costos fijos? A ver, ¿quién lo interpreta de alguna manera que aquellos que todavía no lo han captado bien lo entiendan? A ver, quizás lo podamos entender mejor. Si se pone un impuesto, ¿se agrega el costo fijo? Yes. Sí. ¿Por qué? Porque ese impuesto debe pagarse, Rodríguez, ¿no? Debe pagarse independientemente de que la producción aumente o disminuya, ¿no? Por ejemplo, los impuestos municipales. Impuestos inmobiliarios, correcto, son costos fijos, ¿no? Dice Piero, ¿no? De acuerdo. Sí, entran en esa categoría. Bien, y esos impuestos, por ejemplo, hablemos de los impuestos, van a estar presentes independientemente de que la producción crezca o no. Entonces, dado ese monto, al fraccionarlo, al dividirlo entre Q, ¿no? Entonces, si uno lo piensa, agregando esos impuestos, acá, costo fijo, agregando el alquiler, por ejemplo, es un ejemplo clásico, el alquiler, ¿no? De un local fijo, así estés produciendo o no. El ejemplo de la pandemia nos ayuda, ¿no? Hoteles, muchos son alquilados, son locales alquilados, no salieron del mercado, pero permanecieron cerrados. Deberían pagar costos fijos, alquiler, vuelvo y repito, están acá. Aunque la producción sea muy pequeña, obviamente el numerador es muy grande en comparación a Q.
Pero si se liberan las actividades porque empieza a superarse las etapas más críticas, empieza a crecer la cantidad de clientes que alquilan habitaciones, se ofrecen más unidades, más habitaciones disponibles, empiezan a llegar turistas, etc. Q aumenta y estos impuestos, ese alquiler, etcétera, empieza a dividirse entre un número cada vez más grande. Es una curva decreciente, como llamamos a la costo fijo medio. Conforme se incrementa la producción, esos costos fijos se reparten entre muchas unidades productivas, ¿no? Y por lo tanto, disminuyen. Bien. Costo fijo medio. Preguntas, a ver. No quiero avanzar mucho si no está claro. Quizás en el chat, a ver, alguien que no haya participado hoy. Juárez, a ver. Juárez, ¿alguna duda? Oliver. No hay dudas, ¿no? No hay dudas. Entonces, aquí está. Oliver dice, entre más se producen, el costo fijo se reparte, por ejemplo, el alquiler, un establecimiento de venta. Sí, por ejemplo, si tenemos un local que vende hamburguesas, que fue un ejemplo que hablamos hace unas 2 clases, ¿no? Y supongo que ese local no es propio, sino que es alquilado. Se establece, se estipula un contrato, hay un alquiler, hay que pagar mensualmente ese precio. Ese precio es un costo, pero es un costo fijo, ¿no? Al menos durante la vigencia del contrato. No varía. Y aunque produzcamos y vendamos muchas o pocas hamburguesas, siempre va a estar presente ese costo fijo. Si vendemos muchas hamburguesas, entonces el costo fijo promedio será muy pequeño, será muy bajo. Porque al fin de cuentas, lo que nos está diciendo el costo fijo medio es cuánto en promedio por unidad de producción, ¿no?, están representadas por los costos fijos. Si la producción de hamburguesas es alta, es grande, ese costo de alquiler es muy pequeño en relación a ello. Pero si vendemos muy pocas hamburguesas porque viene una pandemia y nos obligan a cerrar y casi no podemos vender o vendemos lo mínimo, entonces este costo fijo es muy grande, es muy representativo del total, ¿no? Ese alquiler para un establecimiento que está prácticamente vendiendo cero, fíjense que estamos muy cerca de cero, ¿no? Acá está casi que cerrado. Quizás cuenta con algún permiso para vender hamburguesas, o está vendiendo hamburguesas a algunos amigos, ¿no? Como aquel presidente que compraba hamburguesas, ¿no? Eso hace que los costos medios, fijos medios, ¿no?, en promedio sean muy altos, ¿no?
Bien. Creo que está clara la idea, ¿no, Oliver? Ok. Gracias. Y así como tenemos unos costos fijos promedio, podemos hacer lo mismo con los costos totales y los costos variables. Podemos sacar un promedio del costo total y del costo variable, simplemente dividiendo cada uno entre Q. ¿Ok? Por ejemplo, la curva del costo total medio, que vamos a llamar CTME, vuelvo y repito, es el cociente, es dividir el costo total entre el nivel de producción. Ya lo habíamos hablado. Nos interesa saber cuánto por unidad producida, ¿no?, es el costo correspondiente. ¿Cuántos soles nos cuesta producir una casaca? Un menú. Evidentemente, el costo inicial, cuando la producción es baja, depende mucho de los costos fijos, como dijimos. Y como esos costos fijos son fijos, a medida que la producción crece, son cada vez menos importantes. Digamos así, el costo promedio tiende a caer. Pero a partir de un punto empieza a crecer nuevamente porque los costos variables se multiplican, ¿no? Si la producción se incrementa, ¿no?, provocará también que los costos marginales, pero también los costos totales y los costos variables medios, con más razón, se expandan, se multipliquen. Al fin de cuentas, todos tienen forma de U, ¿no? La producción hace que disminuyan al comienzo, lleguen a un mínimo y a partir del cual empiezan a crecer. ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? ¿Cuál es la razón de esa caída? Bueno, evidentemente que tenemos unos costos totales que se multiplican, digamos, conforme aumenta la producción debido a los factores variables. Y que cuando la producción disminuye, tiene más peso el costo fijo. Vamos a verlo quizás, ¿no?, en esta curva. Cuando el costo marginal, que es esta curva, ¿no?, dijimos tiene forma de U, cruza al costo total medio, en ese punto es que el costo total medio ha alcanzado su punto mínimo. Bien, conforme la producción siguiera aumentando, bueno, los costos total medio dependen de los costos variables. Y como los costos variables crecen, más combustible para la aerolínea, estos costos totales en promedio empiezan a crecer. Cambian dependiente a partir del punto mínimo, que es la intersección con el costo marginal. Pocas palabras, ¿no? Cuando la curva de costo marginal cruza a la curva de costo total medio, este costo total medio alcanza su punto mínimo. Entonces, si uno piensa, bueno, ¿cuál es la situación para la empresa en la cual yo como fabricante de pantalones vaqueros quisiera encontrarme? ¿Cuál es el punto en el cual yo quisiera encontrarme como productor de hamburguesas, como productor de pantalones vaqueros? ¿No sería como el mínimo del costo total, promedio? Yo querría producir al nivel en el cual llevar un menú a la mesa, llevar un pantalón al mercado, ofrecer una habitación disponible, etcétera, sea el mínimo posible, ¿o no? ¿No? Entonces ese punto mínimo del costo total promedio como que se parece mucho al óptimo, ¿no? Así como hablamos del óptimo técnico, cuando hablamos de la producción, cuando hablamos de la teoría de los costos, ese costo entonces se asemeja, ¿no? Fíjense que hay una relación, hay un vínculo entre la producción y los costos, ¿bien? ¿Cómo vemos esa relación? Como estamos diciendo, parece que hay similitudes, ¿no?, entre las dos teorías, la teoría de la producción y esta teoría de costos, ¿no? Fíjense que si decíamos que la productividad se incrementaba, ¿no?, era aquella curva de costos medios,
que tenía forma de cúpula, de U invertida, ¿no? Entonces eso hacía que la empresa incrementara su producción, y ese incremento en la producción, puesto que estamos en la primera etapa de la producción, se enfrente a costos promedios menores. Pero conforme el producto marginal se eleva, ¿verdad? El costo marginal será menor. Como veíamos inicialmente, el costo marginal, que también tiene forma de U, empieza a disminuir. Y cuando el producto marginal alcanza su máximo, ¿verdad? El costo marginal está en su mínimo, que es el punto de inflexión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una especie de espejo entre las dos teorías, ¿no? El producto marginal empieza a decrecer, hay rendimientos marginales decrecientes, a partir del cual el costo marginal empieza a incrementarse. Y el producto medio de una empresa está relacionado con el costo variable promedio. En este caso, lo que estamos diciendo es, este costo óptimo es el variable promedio, ¿no? Acá, el punto donde querría, o corrijo, es el costo variable promedio, ¿no? El punto óptimo para la empresa, que corresponde al óptimo técnico, será el punto de corte con la curva de costo marginal. Entonces aquí vemos la vinculación, sí, entre las dos teorías, ¿no? El concepto de la teoría de la producción, ¿no? Nos decía, hay rendimientos crecientes. Cuando el producto marginal crece, llega a un máximo, el espejo es la caída en el costo marginal. A partir de que el costo marginal empieza a crecer, el espejo, digamos, el producto marginal decrece. Se intersecta con el producto medio en el óptimo técnico. Y ahí es donde encontramos el óptimo, el punto en el cual el costo variable medio es mínimo. Si vemos la similitud entre las dos teorías, entonces entendemos que los conceptos, ¿verdad?, pueden ser representados en un ejemplo con datos, ¿no? Para facilitar la idea. Vamos a cerrar con este ejemplo. ¿No? En las 4 primeras columnas ya tenemos lo que hemos estudiado desde la clase pasada con la teoría de la producción. Un cierto nivel de empleo, L, una cierta cantidad del producto, un producto medio y un producto marginal. Cuando el producto depende del nivel de empleo, es porque, por ejemplo, en este caso, cuando la mano de obra aumenta de 1 a 2, el producto total se triplica. ¿No es así? Eso quiere decir que pasa de 1 a 3. Al dividir entre 2, obtenemos el producto medio, que es 1,50. Y el producto marginal es el delta, el cambio en el producto por unidad de mano de obra. Esto no es nada nuevo para nosotros. Al aumentar la mano de obra en una unidad, el producto total aumenta en 2. Producto marginal es 2. Piensa que el producto marginal es creciente. Llega a un máximo, el famoso punto en el cual los rendimientos marginales empiezan a decrecer. A partir de 6, a 5, a 4 y a 3. Y el producto medio también tiene forma de U, pero invertida, como cúpula, digamos. Empieza a crecer, la productividad llega a un máximo, aquí lo señala con 3,8, a partir del cual empieza a caer la productividad promedio. Nada nuevo, solo que aquí lo hemos resaltado para mostrar lo siguiente. Los óvalos y el rectángulo que aparecen en las primeras 4 columnas tienen una correspondencia con la teoría de los costos, que son las siguientes 7 columnas, ¿no? No hace falta repetir qué significa cada una, ¿no? Los costos fijos, en este caso es 1000, por ejemplo, impuestos. Los costos variables cambian de 0, digamos que es la mano de obra, el pago en salarios, inicialmente cuando la mano de obra es 0,
400 cuando hay un empleado, 800 cuando hay 2, 1200 cuando hay 3, etcétera. Esto significa que, por ejemplo, para 10 empleados un salario es de total costo variable 4000. La sumatoria es el costo total. Pues no es otra cosa que sumar 1000 más 0, o 1000 más 400, 1000 más 800, o al final 1000 más 4000. 5000 en costo total cuando la producción total es 35. Y los costos fijos, variables y totales promedio son cocientes correspondientes a costos fijos por unidad de producción. Obviamente las primeras filas no existen, son indeterminados porque la producción es 0. Costo fijo entre una unidad producida es lo mismo que dividir 1000 entre 1. Costo fijo entre 2 unidades es lo mismo que dividir 1000 entre 3, perdón, entre 3 unidades es 333,3. 100, por ejemplo, dividir un costo fijo que es 1000 entre 10, que es la producción, 1000 entre 10 es 100, y así sucesivamente, ¿no? Este costo fijo, recuerden que era aquella curva que caía y tenía una especie de asíntota, ¿no? Llega a 28.6 cuando la producción es 35. Los variables medios, el costo variable igual. Entra el nivel de producción, inicialmente no se coloca nada acá. No tiene sentido dividir entre 0. 400, porque dividimos 400, que es la columna que estoy mostrando acá, entre 1. 266.7, porque es lo mismo que dividir 800 entre 3, y así sucesivamente. El costo variable promedio disminuye, y aquí está lo interesante. Cuando llega al mínimo, corresponde con el máximo del producto medio, ¿no? Cuando hablamos del espejo, ¿no? Recuerden, cuando el producto medio alcanzaba el máximo, esta curva azul, el costo variable medio, corregimos, costo variable medio llega al mínimo. Aquí lo vemos. Costo variable medio llega a su mínimo, este rectángulo. Y cuando el costo marginal llega a su punto mínimo, el producto marginal es máximo. Recuerden. Cuando el costo, cuando el costo marginal llega al mínimo, acá, cuando el costo marginal llega al mínimo, el producto marginal es máximo. El punto, en este caso, mínimo para el costo marginal está en este óvalo, el máximo del producto marginal acá. Bien, entonces aquí vemos la relación numérica entre los dos temas, ¿no? Entre los costos y la producción. De todas maneras, esto lo vamos a seguir investigando. Ustedes tienen ya su trabajo. Bien, yo les voy a colocar en el Moodle las indicaciones hoy día. Y por favor, entonces conformen los equipos. No vi ningún chat. Lo podemos dejar para la próxima semana, no hay problema. Y correspondería para el siguiente viernes. Estamos hablando del 16. ¿De acuerdo? Viernes 16. A ver, próximo viernes 9. Sí, para el viernes 16 vamos a hacer la exposición del trabajo. ¿Me puede enviar su correo? Sí, el correo lo pueden enviar, no hay problema. Ok, no hay problema, lo pueden enviar el correo. Y por aquí tengo ya el grupo 1. Grupo 1 es el de Altamirano, Fuentes, Huamantaya, Iturrizaga, Mora, Poma y Valencia. Listo, esos tres son el grupo 1. ¿De acuerdo? Fuentes, ustedes son el grupo número 1. Repito, Altamirano, Fuentes, Huamantaya, Iturrizaga, Mora, Poma y Valencia.
Otra opción simpática del ciclo anterior o los ciclos anteriores fue que hicieron un drive, colocaron un drive con los equipos, una hoja de Excel. Esa es otra opción. O sea, ustedes me envían el enlace. Al final yo puedo visualizar quiénes son los integrantes. Entonces, bueno, quizás sea más fácil así, ¿no? Pregunto. ¿No? Claro, dice Jocelyn. No, ustedes me envían un enlace, lo colocan en el Drive, me lo comparten, y ahí ustedes van. Ah, exacto, lo pueden enviar a Roxana, que es la delegada, y ella me lo envía para que vayan llenando los grupos, ¿no? Pero ya el primer grupo está. ¿Ok? Entonces el grupo de Altamirano ya está completo. En ese drive ya está grupo 1, Altamirano, lo que nombré. Y así sucesivamente en el Excel lo van rellenando. La próxima semana ya estarán todos. Recuerden, mínimo 5, máximo 7. Les voy a colocar el Moodle ya las indicaciones. Es un archivo muy sencillo en Word. Ahí está el formato, la cantidad de palabras, el tipo de letras. Van a ver dónde van los nombres. Ahí está el formato, están las preguntas, los ejercicios. Ya, simplemente les queda trabajar a ustedes. Tema de producción, que ya vimos. Tema de costes, que estamos viendo. Y el equilibrio del mercado que comenzaremos y completaremos ese día. Entonces quedará para la entrega y sustentación, porque hay una sustentación, una exposición, el viernes 16 de diciembre. ¿Cómo sabemos a qué grupo somos? No, los grupos los forman ustedes. La delegada les va a enviar a ustedes, ¿no? Y a mí también, Roxana, por favor, me envías la información. Vale, gracias. Pendientes con lo otro. El Moodle y pendientes con la nota. Ya está en el Drive. Ya está creando el Drive. Sí, no te preocupes. Gracias.